Bienvenidos al curso de programación de macros VBA para Excel. Lo que vimos anteriormente fue el procedimiento sub en sus tres ámbitos, ¿no? El ámbito público, privado y estático. En el capítulo anterior nos tocó ver el procedimiento function también en sus tres ámbitos, público, privado y estático. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del procedimiento function, donde vamos a aprender a crear funciones personalizadas y para que estas funciones las pueda utilizar también cualquier persona. Para los que llegan por primera vez al canal o a este video, nosotros estamos desarrollando el curso de VBA para macros. Es totalmente gratis y los links para que puedan ver el curso desde el inicio lo pueden encontrar en la descripción de este mismo video. Bien, así que comencemos. Bueno, por acá ya tengo abierto el Excel y aquí primero vamos a pasar a resolver este pequeño ejercicio que tenemos acá y luego pasamos a crear la función personalizada. Una función personalizada, por ejemplo, puede ser, si pones igual, acá puedes poner por ejemplo la S y te aparecen todas las funciones nativas de Excel, ¿no? Todas las funciones que trae el programa Excel, pero por ejemplo, nosotros también podemos crear una de estas funciones personalizadas. Podría de repente poner acá mi nombre, Miguel Vela, por ejemplo. Se podría llamar la función. Abro paréntesis y aquí me tendría que resolver un algoritmo o un problema matemático, ¿no? Esta es la función que vamos a crear. Se llaman funciones personalizadas y esto nos permite realizar el procedimiento function. Bien, pero antes vamos a pasar a resolver este pequeño ejercicio y van a ver toda la fórmula que vamos a poner acá. Toda esa fórmula le vamos a pasar a nuestra función personalizada. Bien, primero vamos a resolver acá. Quiero que vean que acá tenemos el sueldo más las horas extras. Pero acá tenemos las horas extras. Acá en esta columnita la voy a pintar de otro color, de color amarillo. Según la tabla de la derecha, quiero que vean, por ejemplo, son 16 horas extras. Si las horas extras son mayor o igual a 15, van a pagar 6 soles por hora. O sea, vamos a multiplicar 6 por 16 más el sueldo. Si es mayor o igual a 9, entonces vamos a multiplicar todas las horas por 5. O sea, este 10 es mayor a 9, sí, entonces le multiplicaríamos 10 por 5, 50, más 1200 sería 1250, ¿no? Y si es menor a 9, el 8 es menor a 9, entonces le vamos a multiplicar las horas extras por 4.10, ¿no? Más el sueldo. Eso es lo que vamos a hacer acá en esta celda. Bien, vamos a poner igual, ponemos igual, llamamos a la función si, abrimos paréntesis. Prueba lógica, primero, las horas extras. Si es mayor, igual, ¿a cuánto? Acá lo tenemos, si es mayor igual a 15, ¿no? Si es mayor igual a 15, punto y coma. Si esto se cumple, entonces vamos a multiplicar los 16, la celda D3, por el valor que tengo acá, el número 6. A este 6, como vamos a arrastrar las filas hacia abajo para que corran todas las fórmulas, entonces vamos a presionar F4 para que se ponga fija, ¿no? O fijo el valor, para que no cambie. Ahí lo tenemos, ¿no? Multiplicamos 16 por 6, pero ojo, acá nos estamos olvidando sumarle más el sueldo. Ahí lo tenemos. Punto y coma. Si es falso, entonces volvemos a preguntar con la función si. Abrimos paréntesis y lo mismo. Si el 16 o el D3 es mayor o igual a ¿quién? A 9. Punto y coma. Si esto se cumple, entonces el D3 le vamos a multiplicar por el número 5. El número 5, posición fija para que no se mueva. Más el sueldo, ¿no? El sueldo, a ver, el sueldo es la E3, no puedo seleccionarlo, puedo escribir también, ¿no? La E3, ahí lo tenemos, punto y coma. Y si es que no se cumple, si no se cumple que es mayor o igual a 9, entonces la última opción sería que sea menor a 9, ¿no? En ese caso vamos a multiplicar el D3 por este valor, F4, más el sueldo que es la E3, ¿no? La E3. Cierro un paréntesis, cierro dos paréntesis y presiono Enter. Bien, este es el resultado del sueldo más la multiplicación de las horas trabajadas
por el pago por cada hora. Bien, acá lo tenemos. Toda esta fórmula que ven acá, nosotros le vamos a pasar a crear dentro de una macro. Y esta función que vamos a crear lo pueden utilizar las veces que quieran. Bien, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Vamos a ir a la hoja 1, clic derecho, ver código. Ahora sí vamos a pasar a programar. Bien, yo por acá tengo un libro abierto. A ver, lo voy a cerrar. No lo veo. Sí, vamos a pasar a programar. Clic derecho, ver código. Acá está. Estamos acá en el libro 4. En el libro 4. No se confundan, ese es otro proyecto, pero estamos en el libro 4. Aquí en el libro 4 vamos a insertar nuestro módulo. Insertar módulo. Acá lo tenemos. Vamos a pasar a crear nuestro procedimiento function, ¿no? Ponemos la palabra function. Ya no se pone el public antes porque ya sabemos que el VBA lo toma como una función pública. Acá vamos a poner el nombre. Por ejemplo, yo voy a poner a ver, vamos a poner salario guión abajo y voy a poner 2024. Bien, luego de eso abro paréntesis y aquí nosotros le vamos a pedir los valores que queremos captar. ¿De dónde? De estas celdas. ¿Qué valores yo necesito para hacer toda esta fórmula? Solamente las horas extras y el sueldo, nada más. A ver, vamos a volver a abrir. Acá nos vamos a módulo y aquí le vamos a decir horas extras. Bien, horas extras. Pero aquí mismo nosotros vamos a declarar esta variable horas extras. ¿Cómo lo declaramos? Con la palabra as. Y luego de eso le vamos a poner integer, ¿ok? Integer, todavía no llegamos a esta clase. Son números enteros, como por ejemplo el 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200, etc. Bien, vamos a poner una comita y vamos a volver a declarar la segunda variable, que es el sueldo. Entonces el sueldo le vamos a declarar, vamos a poner sueldo acá, ponemos la palabra as, le vamos a declarar como, aquí le podríamos declarar como double. El double puede recibir números decimales, como 1,2, 1,3, 1, etcétera. Bien, de repente el sueldo no es muy exacto, es por eso que ponemos double. Bien, cerramos paréntesis, presionamos enter y automáticamente ya se acaba de crear el enfunction. La clase de las variables todavía no llegamos ahí, pero ya vamos a llegar. Ahí vamos a ver todos los tipos de variables que hay, ¿no? Hay también variables para fechas, para números enteros, en este caso para números decimales, etcétera. Ya vamos a llegar ahí. Como les digo, como les comentaba, aquí este es el nombre de la función que vamos a poniendo acá igual, acá debería salir sueldo, calcular, a ver cómo se llama, salario, miren, ya aparece acá, bien, miren, ya empezó a aparecer, salario 2024. Esto es lo que estamos creando y vamos a llamar desde Excel. Bien, está acá. Ya tenemos el nombre y le estamos pidiendo dos argumentos. Y estos dos argumentos tenemos que declararle como una variable integer. Y al sueldo le declaramos como una variable doble. Esto le vamos a utilizar acá. En Excel utilizamos la función si. Aquí en VBA utilizamos la función si, pero en inglés, que es if. If. Y entre paréntesis vamos a poner el argumento. En este caso tenemos acá la variable horas extras que estamos capturando, ¿no? Copiamos y pegamos acá. Entonces, si horas extras es mayor igual a ¿quién? Mayor o igual a 15, cerramos paréntesis. Si es mayor o igual a 15, aquí el if, después del if y después de los paréntesis, tenemos que poner la palabra then, que significa entonces. Si entre paréntesis horas extras es mayor o igual a 15, entonces que haga lo siguiente, ¿no? Vamos a poner el mismo nombre, recuerden, el mismo nombre de la función. Copiamos y pegamos acá abajo. Salario 2024 va a ser igual ¿a quién? A horas extras y le vamos a multiplicar por, recuerden acá, si es mayor o igual a 15 por 6, ¿no? Por 6. Y luego ponemos el más el sueldo, ¿no? Que estamos recibiendo ¿de dónde? De aquí. Este mismo nombre, que en programación se le conoce como variable, le vamos a pegar aquí. Bien, entonces ya tenemos la primera condicional.
Luego de eso, si queremos hacer otra condicional, vamos a poner el else if, que significa en caso contrario. En caso contrario, si, vuelvo a preguntar, entre paréntesis, horas extras es mayor o igual a 9, cierro paréntesis, pongo la palabra mágica then, que significa entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a copiar todo esto, copiamos, pegamos. Entonces, lo que va a hacer acá, a ver, voy a poner una sangría. Lo que va a hacer acá es multiplicar ya no por 6, sino por 5, ¿no? Si tuviéramos más condicionales, volveríamos a poner lo mismo, el if acá. Por ejemplo, acá el if, si es menor, podríamos también poner acá menor a 9, que también sería válido, ¿no? Pero lo más recomendable también es poner un else, que es, o sea, en caso contrario. Si no se cumple esto, al último ponemos un else, que significa en caso contrario. Entonces, ya no pones la palabra then, ponemos acá lo mismo, ¿no? Que le multiplique por 4.1. Bien, ya tenemos acá nuestra función. Y al final, acá nosotros vamos a poner el end if. Bien, eso quiere decir que aquí comienza el if y aquí se acaba. Bien, comienza acá y termina aquí. Tiene que haber siempre un end if para saber dónde acaba. Vamos a cerrar esto y acá al costado vamos a poner macros. Lo que vamos a hacer ahora es llamar a nuestra función que acabamos de crear. Ponemos igual, llamamos a salario 2024. Ahí está. Abro paréntesis, el primer argumento, horas extras. A ver, punto y coma, el segundo argumento, sueldo. Y cerramos paréntesis, presionamos enter y arrastramos hacia abajo. Y fíjense que me arroja el mismo resultado. Tanto en esta columna, con fórmulas del mismo Excel y con una macro. Esta macro lo podríamos utilizar o lo puede utilizar cualquier persona. Ya no es necesario poner toda esta fórmula. Otra manera de hacer lo mismo también, o sea, para guiarnos mejor, miren, es centrarnos en la celda. Nos vamos acá al costado de la barra de fórmulas en el FX para insertar una función. Y luego acá le damos un clic donde dice, acá seguramente está en todo. Vamos a ir seleccionando una categoría, funciones definidas por el usuario. Y acá aparece salario, miren, salario 2024, acepto. Y acá están los dos argumentos, ¿no? Horas extras y sueldo. Da lo mismo, ¿bien? Pero ahora vamos a hacer otra prueba. ¿Qué pasa si yo vengo a Excel? Abro otra hoja de Excel. A ver, esperamos unos segundos. Acá está, libro en blanco. Y acá yo quiero volver a llamar. Miren, quiero volver a llamar. Pongo igual, llamo salario. No existe, ¿no? Salario 2024 no existe. A ver, vamos acá, pongo igual, llamo a salario, sí, acá sí existe. En esta hoja sí existe. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es guardar el libro como un complemento. ¿Qué es un complemento? Son funciones adicionales que vienen en Excel, pero por defecto vienen deshabilitadas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es guardar a esta función como complemento y habilitarla en nuestra computadora. De esa manera, cualquier persona que entre a tu computadora en Excel va a tener siempre esa función. Lo mismo tiene que hacer cualquier persona que quiera tener este complemento. ¿Cómo hacemos eso? Miren, ¿cómo hacemos eso? Bien, a ver, voy a cerrar esto para no confundirnos. Y esta es mi hoja de trabajo, ¿no? A este archivo donde está tu función, o sea, tu macro, donde está tu macro, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir, archivo, guardar como, examinar, guardar en equipo y aquí en tipo, vamos a guardarle como complemento. Acá tenemos dos, complemento de Excel o complemento 97-2003. Si tu Excel es más antiguo que el 2003, entonces esta es la opción, ¿no? Pero si tienes una versión mayor a la 2003, entonces ponemos complemento, solamente complemento de Excel. Yo acá le voy a poner Miguel Vela, así se va a llamar mi archivo, Miguel Vela. Le voy a dar en guardar y ahora sí vamos a pasar a activar este complemento. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la pestaña archivo, nos vamos a opciones en la última parte izquierda y aquí a la mano izquierda
en categorías dice complementos. Damos un clic y al centro, en la parte de abajo, dice complementos de Excel. Yo le voy a dar un clic en ir y aquí les debería aparecer el complemento. En este caso está por acá, dice Miguel Vela. Ojo, si es que no aparece el complemento, pueden ir acá a examinar y aquí buscan el complemento. En este caso es Miguel Vela, le das 2 veces clic, le das en sí y les debería aparecer ya acá, ¿no? Ahí está, Miguel Vela. Le damos en aceptar y eso es todo. El complemento ya está instalado. Si yo cierro esto, miren, cierro esto, vuelvo a abrir por acá el Excel y me voy al libro en blanco, pongo igual, llamamos a la función que acabamos de crear que se llama salario 2024, ¿no? Ahí está, le puedo dar 10, le puedo dar por acá, vamos a ponerle 1200, ¿no? Cierro paréntesis, presiono enter y ya me acaba de arrojar un resultado. Recuerden que el complemento lo pueden pasar a cualquier persona y la instalación es la misma. Archivos, se van a guardar como, se van a examinar, guardar en el equipo, libro de Excel, complementos. Y este complemento, miren, este complemento, los complementos que tengo acá, lo pueden copiar y lo envían a cualquier persona. La ruta es la misma, esta ruta lo tienen que pegar acá y activarlo como lo acabamos de hacer hace un segundo, ¿no? Archivo, opciones, complementos, se van a ir. En caso de que no lo vean acá, se van a examinar y aquí seleccionan el complemento que acaban de pegar en caso que no lo vean. Y lo único que hacen es activar la palomita, aceptar y ese complemento ya lo van a poder utilizar en su computadora. Yo me voy a quedar hasta acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbanme y yo les voy a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo video de este curso de programación VBA para Macros.